Hola, buenas tardes. El tema que vamos a ver el día de hoy es referente a lo que son los gastos fijos y los gastos variables, o los gastos variables y los gastos fijos. Es un tema muy importante dentro del ámbito de la materia que es contabilidad de costos. Dos. Primeramente debemos de saber que lo primero que se debe saber es que en cualquier actividad existen dos tipos de gastos: los fijos y los variables. Esta es una de las cosas que todo empresario debería saber o debe saber, máxime si tiene la idea de presentarse en un banco a pedir algún tipo de financiación. Pero antes de pasar a explicar un poquito más a detalle en lo que consiste o analizar en lo que consiste cada uno de ellos, procedamos a ver los puntos que indica cada uno de ellos. El número uno, como indica, o hablando referentemente a los gastos variables, dice que son los que están relacionados directamente con el volumen de producción, de tal forma que a medida que aumentan las unidades de producción, también aumentan los gastos. Se trata de, número uno, compras de materias primas, de productos semideterminados o de productos terminados, es decir, del producto que se va a vender o de las materias o de los materiales para poder fabricarlo. Si por ejemplo te dedicas a vender a vender vestidos, ¿qué haces? Aquí se incluirán las telas que compres, las cremalleras, los botones y todo lo que se necesite para confeccionarlos. Si lo que vendes son vestidos que compras ya hechos, aquí debes incluir los costos de los vestidos terminados. Bueno, pero ¿cómo podemos desglosar o entender un poquito más el término de lo que es un gasto variable? Ya leímos o ya leí, perdón, lo que en teoría o en concepto se dice, ¿no? O pretende explicarlo. Pero si nos ponemos a analizar un poquito más allá esto, vemos que los gastos variables, el mismo nombre lo indica, ¿no? Son los que tienen una cierta variación en las cuestiones. Sin duda alguna, al determinar el precio venta, con lo cual vas a vender algún tipo de producto, bueno, eso es un factor primordial del precio venta. Al determinar el precio venta o al calcular el precio venta, deben estar calculados los gastos variables y los gastos fijos. ¿Por qué? Porque recordemos que al calcular los gastos variables y los gastos fijos, tenemos que determinar el porcentaje de ganancia que nosotros queremos adquirir para poder determinar lo que es un precio venta. Recordemos que el precio venta se tiene que tomar en cuenta pues que nos vamos a recuperar tanto en los gastos variables como en los gastos fijos para pago de nómina, pago de renta, pago de todo esto. Pero enfoquémonos o detengámonos un poquito en lo que son los gastos variables. Cuando, por ejemplo, si nosotros decidimos, como lo que mencioné anteriormente, fabricar determinado volumen o unidades de vestidos, ya sea porque nos dedicamos a la venta de los vestidos, bueno, si yo me determino o me analizo lo que son los gastos variables, en primera instancia veré o analizo que los gastos variables son las o serán las materias primas que el mismo nombre lo indica. Es decir, para elaborar ese vestido yo tengo que usar una determinada o determinadas materias primas. Pero evidentemente habrá materias primas que no sean tan necesarias de incluir en ciertas unidades de producción. Es ahí cuando entonces yo decido, no, yo como empresaria tengo que bajar ciertos costos. Entonces, tengo que analizar muy bien qué materias primas puedo, digámoslo así, posponer o dejar de usar en ciertas unidades de producción por el momento en que, bueno, a lo mejor mi empresa se encuentra atravesando una situación
pues no muy favorable, ¿no? O una situación no muy, exacto, no una situación favorable económicamente. En ese caso, en ese sentido, la decisión que voy a determinar o voy a tomar es que mis gastos variables tengo que ajustarlos, como el nombre lo indica. Entonces ahí lo que conllevaría hacer o lo que se debería de hacer es que en esa producción tengo que analizar muy bien la materia prima que estoy usando para la fabricación de estos vestidos. Y habrá cierta materia prima que yo pueda posponer en esta unidad de producción, en lo que yo me recupero e indudablemente ya cuando ya esté recuperada, entonces ahora sí volver a incluirla. Y el mismo nombre lo dice, ¿no? Gastos variables son gastos que no necesariamente tienen que estar presentes en la fabricación de cada unidad, sino que yo puedo variar de ello, puedo hacer variables, ¿no? Puedo prescindir de ciertos gastos en determinado momento, evaluando y analizando siempre y cuando esté mi situación. Si obviamente mi empresa está atravesando por un problema o una situación no muy favorable, pues es sin duda alguna que es cuando tengo que hacer este tipo de análisis, ¿no? Y evaluar la materia prima que yo puedo posponer o variar con la finalidad de que mis costos no se eleven tanto.